Juego de Tronos El Señor de los Warg 201, 220 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón, muchas gracias. 201 El verano estaba en su apogeo y los habitantes de Desembarco del Rey sentían que nadie soportaba el calor más que ellos. ¿A quién le importa Dorne? La abrasadora luz del sol se reflejaba en las calles, creando una atmósfera brumosa, y hacía que el aire, ya irrespirable y asqueroso, fuera aún más nocivo, hasta el punto de ser mortal. Pero a la gente común de esta ciudad no le molestaba como a los visitantes, probablemente porque ya tenían la nariz casi entumecida, así que seguían con sus quehaceres como siempre. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, justo sobre la ciudad, todos los habitantes dejaron de trabajar simultáneamente. Comerciantes, posaderos, sastres, herreros, zapateros, todos dejaron de trabajar y abrieron sus almuerzos para comer. Fue como si la ciudad se detuviera y guardara silencio por unos instantes para respirar en paz. Después de todo, la mayoría de la gente aquí se despertó mucho antes del amanecer y había estado trabajando sin parar hasta entonces, y por fin era hora de descansar un poco, comer y charlar. Era un pequeño rayo de luz en la vida, por lo demás sombría, de la gente común. Pero en lo alto, al otro lado de la ciudad, en la Fortaleza Roja, la vista era completamente distinta. La Cámara del Consejo, donde se suponía que se tomaban las decisiones más importantes del reino, seguía vacía. Claro que no se podía esperar que los nobles, los de arriba, se despertaran tan temprano, pues, a diferencia de la gente insignificante, necesitaban un sueño reparador. Y fue solo al mediodía que los miembros del Consejo Privado comenzaron a llegar lentamente. El primero en entrar fue la mano del rey, Lord Jon Arryn, quien no aparentaba la edad que tenía, y salvo por menos dientes y menos pelo, era casi tan ágil como un hombre de mediana edad. De todos modos, el hombre entró en la habitación vacía y no perdió ni un momento e inmediatamente comenzó a barajar y ordenar los papeles según su agenda para la reunión del día. Poco después de Han llegó el hermano del rey y capitán de sus barcos, Lord Stannis, quien, si bien no era miembro habitual del Consejo Privado debido a sus viajes periódicos a Rocadragón, cumplía con sus deberes con bastante diligencia. El hombre de mejillas hundidas saludó respetuosamente al anciano antes de sentarse a su lado. Entonces los dos hombres comenzaron a hablar entre sí en voz baja sobre un tema u otro, pero sus susurros se detuvieron abruptamente cuando el tercer miembro, el maestre Picelle, entró, o más bien se arrastró lentamente dentro de la habitación, jadeando cada pocos pasos como si pudiera morir en cualquier momento. Tras los tres hombres calvos en la sala, llegó el cuarto, trayendo consigo una dulce sonrisa y un toque de perfume. Y poco después, Lord Varys, un lord sin tierras, llegó Lord Baelish, un hombre con pocas. Ambos conspiradores entraron en la sala con minutos de diferencia, y con ellos, todos los miembros estaban presentes. Como Lord Renly estaba de vuelta en Stormsland en ese momento por una u otra razón, la reunión finalmente comenzó. Ah, claro, nadie olvidó el asiento vacío a la cabecera de la mesa, pero ¿quién dijo que se necesitaba un rey para decidir el destino del reino? Su sabio consejo era lo suficientemente competente como para tomar cualquier decisión en su nombre. El rey Roberto era un rey más progresista y despreocupado. Le gustaba dejar el gobierno en manos de sus superiores mientras él se ocupaba de, asuntos más importantes. La reunión continuó entre risas tontas, sonrisas pícaras, puras taimadas, dientes apretados y mucho sarcasmo. Pero una hora después, un invitado inusual se unió a ellos, la puerta de la habitación se abrió de golpe y entró el ilustre rey de los 7 reinos, Robert Baratheon, y detrás de él, como perros leales, estaban dos de sus guardias reales, Ser Jaime Lannister y Ser Barristan el Audaz. Su gracia, repitieron la mayoría de los miembros del pequeño consejo que se pusieron de pie, algunos más sorprendidos que otros. Sí. Sí. Siéntate, maldita sea. No necesito tus falsas cortesías tan temprano, gruñó mientras se dirigía a grandes zancadas hacia el asiento vacío de la cabecera de la mesa. Anda ya, Jon. ¿Por qué me has llamado? Gruñó mientras tomaba asiento. Sus manos ya llenaban una copa de la jarra de vino que había sobre la mesa. Tienes que beber durante. Sí, interrumpió Roberta su padre adoptivo antes de beber vino de la copa como un hombre sediento. Ahora, adelante. Jon suspiró, pero lo dejó estar, pues sabía elegir sus batallas. Hace unos días llegó una carta con una propuesta que podría ayudarnos a reducir significativamente nuestros préstamos actuales. ¿Qué? ¿Para eso me trajiste? Para contar monedas.
gruñó Robert, con la cara hinchada por la resaca de la noche anterior y sudando a través de sus sedas por la larga caminata hasta la sala del consejo, algo que lamentaba mucho. Uf. No puedo creer que me perdiera la búsqueda de esto. Los miembros tenían expresiones diversas ante el comportamiento de su rey. Algunos apretaban los dientes con fastidio, otros sonreían con afectación, algunos mantenían su enigmática sonrisa, e incluso uno parecía estar dormitando. Jon estaba decepcionado, pero esperaba algo así que inmediatamente pronunció las palabras mágicas. La carta era de Lord Stark. Y como por arte de magia, las palabras tuvieron un efecto inmediato en el rey. La mirada de disgusto, cuando estaba a punto de levantarse, desapareció instantáneamente y su cuerpo gigante sacudió la silla mientras volvía a caer. ¿Qué? ¿De Ned? El rostro de Robert se iluminó e incluso el aura de alcohol desapareció un poco de su rostro. Se derritió por fin su corazón congelado. ¿Sobre qué escribió? ¿Viene para acá? ¿O me llamó Nord? Nada de eso, su gracia, interrumpió Jon a su rey antes de que pudiera seguir enfadándose con un dejo de reproche en la mirada por haber perdido la compostura de esa manera. Empieza la carta saludándonos cordialmente a ti y a mí y preguntándonos por la salud de nuestros hijos y nuestra familia, antes de ir al grano, punto. ¿Qué punto? Lord Stark menciona que escuchó de alguna parte sobre la enorme deuda que tiene la corona. Se quedó conmocionado y entristecido al enterarse. Así que, para ayudar con eso, quiso pedirle permiso a la corona para depositar su parte de los impuestos directamente en el banco de Braavos a su nombre y así ayudar con una parte del préstamo. ¿Eso es todo? Preguntó Robert con decepción. Dame eso. Antes de arrebatarle la carta a Jon para leerla él mismo. Mientras Robert entrecerró los ojos y usó la parte raramente utilizada de su cerebro para leer lentamente la carta, el resto tuvo tiempo de digerir la información presentada ante ellos y el primero en responder fue Petyr Baelish. Esto es un poco extraño, mi señor, dijo el maestro de la moneda en tono conversacional, no había oído hablar de esto hasta hoy. No se notaba en su rostro, pero le molestaba saber que algo así pudiera pasarle, parecía que sus espías estaban holgazaneando. Yo tampoco recuerdo esa carta en particular, mi señor. Tizelle levantó de repente la cabeza desde donde parecía que estaba durmiendo la siesta. Después de todo, se suponía que las cartas estaban bajo su jurisdicción, y le alarmó saber que una carta había llegado y había pasado por sus manos sin que la hubiera leído. Ah. Fue solo una coincidencia, respondió la mano con indiferencia ante las miradas inquisitivas de los miembros del consejo. Parece que el cuervo estaba exhausto por el largo vuelo y confundió la torre de la mano con una colonia. Fue solo por casualidad que un ayudante mío logró atrapar al cuervo y, tras ver que la carta iba dirigida a mí, me la trajo directamente, explicó Jon. En fin, quiero saber qué opinan al respecto. ¿Deberíamos acceder? ¿Pero por qué querría Lord Stark hacer esto? Preguntó Stannis con el ceño fruncido. Tendría que ir desde Invernalia hasta Braavos para depositar el dinero en el banco. Y no es una cantidad pequeña, así que el viaje no sería barato considerando todos los medios de transporte necesarios. Quizás pueda responder a esa pregunta, mi señor, dijo Vais con una reverencia, interviniendo de repente con su voz entrecortada. Parece que los hijos de Lord Stark han tenido un gran éxito en sus negocios, y uno de ellos es un comerciante. También está detrás de esos extraños caballos de la estrella y ahora ha establecido una nueva compañía naviera en Braavos, así que debería ser más fácil para él depositar el dinero que para nosotros enviarlo desde aquí. ¿Su hijo? ¿Cuál? Preguntó Robert mientras levantaba la vista tras terminar de leer el papelito. ¿El que lleva mi nombre? No, el que lleva mi nombre, respondió Jon Arryn con orgullo antes de que Varys pudiera hacerlo. Se dice que el chico es un genio. No debe tener más de 12 o 13 años, pero ya ha viajado solo por medio mundo e incluso dirige un próspero negocio en el extranjero. ¿El bastardo? Preguntó Robert sin malicia en su tono, y al recibir un asentimiento, continuó. Me alegro por Ned, estaba genuinamente feliz por su hermano. Siempre quisimos viajar por el mundo de jóvenes, ahora parece que su hijo está cumpliendo nuestros sueños, dijo con un dejo de envidia en la voz. Mientras que el mío ni siquiera puede salir de la falda de su madre. Murmuró las últimas palabras en voz baja, pero la mayoría de los presentes las oyeron. Baelish se aclaró la garganta de repente y comenzó. No creo que sea buena idea para el reino, mi señor, dijo mientras miraba al ceñudo Lord Arryn. El dinero del impuesto sería más útil para pagar el préstamo con intereses más altos que el de Braavos, que había conseguido con un interés relativamente bajo.
Claro que lo que el señor de los dedos no mencionó fue que, si bien el interés del préstamo Braavosi podía ser menor que el de los demás, el capital era tan alto que sus cuotas mensuales superarían con creces a las de los demás. Al fin y al cabo, le convenía mucho que el reino se centrara en pagar los préstamos más pequeños cuyos deudores eran más favorables. ¿De verdad? Dijo Jon con el ceño fruncido. Había deseado que esto saliera bien más que nada. Para empezar, ayudaría mucho con la abrumadora deuda del reino y, lo que es más importante, reduciría los ingresos, lo que podría ayudar a frenar los gastos extravagantes del rey. Ah. De repente recuerdo algo sobre eso, Lord Baelish, dijo Varys de repente con una sonrisa inocente. La última vez que el Consejo Privado recibió el informe de impuestos del norte, no dijo algo como: envían tan poco que mejor nos molesten, ya que es muy costoso enviarlo hasta aquí. ¿De verdad? Preguntó Petyr con rigidez, con un tic en un ojo. Debí estar bromeando, creo que es una buena solución, gruñó Stannis con su habitual tono sombrío. Puede que por fin reduzca la deuda de la corona, y que la noticia llegue hasta el norte es humillante y vergonzoso para... Oh, cállate, Stannis, resopló Robert haciendo que Stannis apretara los dientes al ser despedido de esa manera, como si a Ned le importara que este cobre contara. Saludó antes de levantarse de su asiento. Pero, su gracia, ¿qué debemos hacer con esto? Dejen que Ned haga lo que quiera, dijo Robert antes de salir de la sala, dejando a los miembros con expresiones variadas en sus rostros, algunos sonreían con picardía, algunos tenían sonrisas rígidas y algunos tenían sonrisas aliviadas. En una ubicación privilegiada cerca del siempre concurrido puerto de Braavos, donde la gente luchaba con la vida hasta por la más mínima parcela de tierra, se alzaba un santuario, una lujosa villa con un inmenso espacio abierto repleto de un jardín de flores exóticas. En medio de tiendas, residencias y posadas abarrotadas, este símbolo de pura vanidad destacaba como un pulgar dolorido. Todo en esta casa, desde las costosas alfombras tendidas en cada centímetro del suelo hasta las numerosas cortinas de seda que colgaban por todas partes y las ventanas hechas de intrincado cristal de Mirish, así como las numerosas pinturas al óleo de mujeres desnudas, todo gritaba riqueza. En la habitación más alta de esta villa, que también servía de estudio, se encontraban dos hombres. Uno, un joven de 25 años, leía un fino papel blanco en sus manos, mientras que el otro, un hombre de mediana edad, bien cuidado, con canas en las sienes, permanecía de pie frente al joven con la cabeza inclinada y en silencio. ¿Qué es esto?, preguntó Nirio en voz baja, con una mirada indiferente en su rostro. Esa es la lista de todos los comerciantes que quieren nuestra protección durante el viaje, empezó el sirviente, pero fue interrumpido inmediatamente. ¿Crees que no sé leer?, preguntó Nirio con una sonrisa que era casi una mueca de desprecio, pero no del todo. Lo que quiero saber es por qué hay tan pocos esta vez. ¿Y por qué la compañía de Big Mario no está en la lista? ¿Se declaró en quiebra ese viejo pervertido o algo así? El hombre se burló. Siempre nos estaba dando la lata para que aumentáramos el número de viajes. No estoy completamente seguro de la causa, maestro, respondió el anciano con tono sereno. Pero, que yo sepa, la razón principal son los recientes viajes de la nueva compañía naviera, Northern Wolf Shipping. Muchos comerciantes parecen haber completado sus pedidos durante los últimos viajes de esta compañía. ¿Navegación Lobo del Norte?, preguntó el joven maestro con expresión de desconcierto. ¿Siguen operando? Estuviste en Pentos, así que quizá no lo sepas, maestro. El sirviente respondió con cautela. Su amo era nieto de un miembro del Consejo Secreto y tenía muchos gustos exquisitos que no se podían satisfacer en Braavos, por lo que visitaba Pentos con frecuencia. Pero esta flota ha tenido mucho éxito en sus aventuras hasta ahora. Los 3 viajes en los que ha participado han sido seguros, exitosos y muy rentables para todos los que formaron parte de ella, sí. Sí. Ya basta de alabanzas, interrumpió Nirio agitando la mano con impaciencia. Lo que quiero saber es por qué sus barcos no se han hundido aún. ¿Se han ablandado todos los piratas o están de vacaciones familiares? No creo que esa sea la razón. Claro que no es esa la razón. Estaba siendo sarcástico, idiota. El hombre puso los ojos en blanco ante su sirviente idiota antes de empezar a pensar en este espinoso problema con una mirada calculadora. Dime, ¿cuándo será su próximo viaje? ¿No le sería muy difícil hacer desaparecer esta competencia en alta mar sin complicarla demasiado? Hasta donde yo sé, no habrá nuevos viajes por un tiempo. ¿No hay nuevos viajes?, preguntó Nirio entrecerrando los ojos. ¿Y cuándo fue su último viaje? Hace apenas una semana.
Parece que son lo suficientemente inteligentes como para saber que no pueden enfrentarnos directamente, así que detuvieron sus operaciones por un tiempo para no parecer una competencia directa, murmuró Mirio con el ceño fruncido. Parece que no podremos lidiar con esto de la manera más sencilla. Pensó un momento antes de levantar la cabeza. Llamen a los dueños de esta naviera. A ver si podemos comprarlos. Eso sería difícil, amo. Uno de los dueños es de Poniente y no está en Bravos ahora mismo, y el otro, el sirviente, negó con la cabeza. No creo que sea posible comprarlos, amo. ¿Por qué? Aunque no es muy conocido, logré descubrir que Darío Zaline es copropietario de esta empresa. ¿Qué? ¿Darío Zaline? El sobrino de ese nuevo advenedizo que tuvo la suerte de conseguir un puesto en el Consejo Secreto. El mismo. Uf. Eso lo complica aún más. Ese Zaline es una molestia incluso para el abuelo. Mirio gimió con una mueca mientras reflexionaba sobre el asunto un rato antes de levantar la cabeza. No importa. Le daremos al de Poniente la opción de cambiar. Si es lo suficientemente inteligente como para tomar la decisión correcta, bien. De lo contrario, aunque no podamos tocar a Darío, no será muy difícil lidiar con un Don Mané de Poniente. Si me lo permite, maestro. Puede que esa no sea la mejor opción. Golpe. Una dura bofetada interrumpió el consejo del sirviente. Necesito recordarte que mi abuelo te envió como sirviente y que el único trabajo de un sirviente es escuchar a su amo y ejecutar sus órdenes, no darle consejos. Le pido disculpas, amo. El sirviente hizo una reverencia sin cambiar su expresión, hablé fuera de lugar. Que no vuelva a ocurrir, dijo Mirio antes de apartar la vista con disgusto. Y ya que estás, dile al capitán que no me uniré a él en este viaje esta vez y que no te molestes en enviar todos los barcos de guerra. La mitad debería bastar para esta cantidad de mercantes. El sirviente no dijo nada esta vez y simplemente hizo una reverencia y se alejó en silencio a ejecutar sus órdenes, sin importar lo estúpidas que pudieran ser. Deberíamos acampar aquí, dijo Jon de repente mientras miraba el sol que estaba casi en su línea de visión y estaba a punto de ponerse. Habían entrado en un claro rodeado por todos lados de altas hierbas amarillas, casi tan altas como hombres. Llanuras como esta abarcaban la mayor parte del territorio que rodeaba las ciudades esos occidentales, como Pentos, Mir y otras. Jon recordaba vívidamente la escena del segundo episodio de la primera temporada de esa serie, donde los Dothraki acamparon tras salir de Pentos. Este paisaje parecía exactamente igual. Apenas había árboles por allí, así que incluso caballos normales como el que usaba Sam podían atravesar fácilmente el desierto. Por fin, gimió Sam aliviado al descender del caballo con expresión de cansancio. Arrastró rápidamente los pies hacia una sombra cómoda bajo un árbol cercano antes de caer al suelo árido como una roca. Jon negó con la cabeza mirando a Sam antes de sacar tranquilamente un poco de alimento de las bolsas para alimentar a Peggy y al otro caballo. No necesitaba atar a los caballos, ya que no se escaparían con él allí, así que los dejó vagar libremente antes de sentarse en una roca cercana mientras sacaba un libro. Era el diario de un famoso capitán sobre su viaje al mar humeante. ¿Ya descansaste suficiente, Sam?, dijo Jon unos 5 minutos después mientras tomaba un sorbo de una pequeña bolsa de agua. Deberías empezar a prepararte para comer antes de que se te congelen los músculos. Tenemos que... Creo que puedo saltarme la cena, dijo Sam con pereza, todavía estoy bastante lleno por la manzana que comimos por la tarde. Nunca había pensado que llegaría un momento en que incluso rechazaría la comida, pero ahora, tut. 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 Jon chasqueó la lengua con expresión divertida. Teníamos un trato, Sam. Si pierdes un combate por la mañana, preparas la cena por la noche. Uf. Odio ese trato. Gruñó Sam antes de tambalearse lentamente hacia su hazaña. Se acercó con dificultad para sacar ollas, cucharones y otras cosas del equipaje. Si odias el trato, entonces solo necesitas ganar la pelea para cambiarlo. Como si eso fuera posible, murmuró Sam en voz baja. Ah. Ojalá hubiéramos llevado algo de comida seca cuando pasamos por Pentos. Ambos habían partido de Bravos en un barco mercante rumbo a Pentos. Tras llegar a su destino, pasaron allí una noche antes de embarcarse a la mañana siguiente en un pequeño barco pesquero que los dejó en una orilla cercana, desde donde iniciaron su viaje a caballo. Desde el principio de su viaje, Sam no tuvo un momento de descanso. Entrenaba, participaba en simulacros de batalla o montaba a caballo. Por eso sentía el cuerpo pesado y le dolía tanto. No me gusta comer raciones frías y duras. Jon se encogió de hombros mientras pasaba una página de su libro. Además, duermes mucho mejor después de una comida abundante.
Estás demasiado malcriado, gruñó Sam mientras encendía un pequeño fuego y colocaba la olla de agua en la estufa improvisada. ¿Cuándo llegará el juego? Dijo mientras sacaba la sal, las especias y las pocas verduras que tenía para poner en la olla. Ya casi termino aquí. No te preocupes, llegará en cualquier momento, dijo Jon sin levantar la vista del libro. Y efectivamente, exactamente un minuto después, Sam sintió una enorme ráfaga de viento sobre su cabeza y alzó la vista para ver pasar un destello azul. Giró rápidamente la cabeza y vio al pájaro de una belleza impresionante, parado sobre una roca que apenas podía contener sus garras. Sam miró hacia Jon con una mirada suplicante en su rostro, pero no recibió ninguna reacción incluso después de un rato, así que reunió su coraje y se levantó para ir hacia el poderoso pájaro Frost. Gracias por la comida, se inclinó solemnemente ante la magnífica criatura antes de tomar al conejo gordo de sus manos. La criatura asintió magnánimo hacia el niño antes de regresar al cielo para ir quién sabe a dónde. Sam preparó hábilmente el delicioso guiso de conejo y unos minutos después ambos estaban sentados junto al fuego con cuencos humeantes en sus manos y bebiendo el contenido con entusiasmo. ¿No te alegra haber preparado la comida ahora, Sam? Preguntó Jon con una sonrisa en su rostro. Sam solo gruñó su asentimiento ya que estaba demasiado ocupado atiborrándose del festín como para responder. Esta podría ser la última comida buena que tengamos, ya que llegaremos a las tierras disputadas en menos de un día, así que quizá tengas que... Jon se detuvo bruscamente a media frase y alzó la vista al cielo como si alguien lo hubiera llamado. Sam gritó con voz seria unos segundos después, creo que deberías ponerte la armadura. Sam no cuestionó la orden y, tras engullir a toda prisa la comida que quedaba en su plato, se levantó rápidamente para ir a su equipaje y ponerse todas las partes de la armadura de cuero que había traído desde Invernalia. ¿Es un animal salvaje otra vez? No era la primera vez que se topaban con depredadores locales en este viaje, y Sam ya había matado a algunos por su cuenta, así que no tenía miedo en absoluto. No, son humanos. No, son humanos, respondió Jon con indiferencia mientras sorbía la sopa que le quedaba en el plato, pero sus palabras congelaron inmediatamente a Sam, que perdió toda la emoción. Sam se recompuso unos segundos después y se apresuró a atar los nudos de su armadura lo más rápido posible. Titubeó un par de veces, pero un minuto después estaba atado y seguro con la robusta armadura que había traído desde Invernalia. Sus manos sudorosas se cerraron alrededor del mango del hacha y el pequeño escudo mientras sus ojos miraban ansiosamente a un lado y a otro en busca de los desconocidos asaltantes. Si bien Sam se había acostumbrado un poco a pelear con otros, eso solo ocurría cuando se enfrentaba a rostros conocidos. Esta sería la primera vez que podría tener una batalla de vida o muerte. Casi podía decir que estaba a punto de cagarse en los pantalones. No te preocupes tanto, Sam, Jon lo consoló de repente después de ver a Sam inquieto como un ciervo, puede que no tengamos que pelear con ellos, podrían ser solo algunos extraños amigables que vienen a charlar. Pero Sam no era tan ingenuo como para creer eso, estaban en medio de la nada, rodeados por completo de hierba alta y amarilla y tierras disputadas. Uno de los lugares más peligrosos de esos estaba a solo un día de viaje. La única forma en que alguien podría encontrarlos allí sería si los buscaran intencionalmente tras notar el humo de su fogata, y la gente rara vez busca a extraños en el desierto de esos con buenas intenciones. Pero el falso consuelo, no obstante, logró calmarlo y afianzar su tembloroso agarre. Solo necesitaba recordarse a sí mismo que estaría a salvo mientras Jon estuviera allí. ¿Cuántos hay? 4,5, respondió Jon después de pensar unos segundos. 4,5. Ya verás, Jon se encogió de hombros, pero no dio más explicaciones, así que Sam respiró hondo y dejó de mirar a su alrededor. Sabía que Jon se lo haría saber en cuanto estuvieran lo suficientemente cerca, así que cerró la vista y empezó a contar mentalmente para pasar el rato y tranquilizarse. Por otro lado, tras terminar de comer, Jon también empezó a prepararse. Guardó todos los utensilios en el equipaje para que no se rompieran y empezó a sacar sus armas para colocarlas junto a la roca donde estaba sentado. Normalmente, solo llevaba una espada bastarda y un arco como armas principales, pero esta vez tenía algo más preparado. Como Jon no tenía otra armadura que la resistente chaqueta de cuero que llevaba puesta, esa era la única preparación que necesitaba. Así que tomó una pequeña daga puntiaguda y una piedra de afilar y comenzó a afilarla sentado en la roca frente al fuego. Sam había contado hasta unos 200 cuando finalmente escuchó los pasos que estaba esperando. Eran tan ligeros que no los habría oído por el viento si no hubiera estado tan atento.
Los pasos se detuvieron justo al borde del claro, fuera de su vista, y luego hubo un silencio absoluto durante unos segundos, antes de que, de repente, oyeran un susurro. Yo, creo que ya saben de nosotros, por supuesto que sí, respondió una voz sarcástica y fuerte, ¿no ves al chico gordo sudando bajo su armadura? Sam normalmente se habría ofendido por eso si no estuviera tan asustado, ya que realmente había trabajado mucho y ahora estaba mucho más delgado que antes. No tiene sentido esconderse entonces, respondió con calma una voz anciana y la hierba frente a ellos crujió y se balanceó cuando 4 hombres adultos salieron al claro con diversas sonrisas en sus rostros. De los 4, 2 eran hombres de mediana edad, de unos 40 años, uno era un anciano que rozaba los 60 y el último parecía tener veintitantos. Todos llevaban una espada larga en la cintura, excepto el mayor, que llevaba una lanza en la mano y un arco a la espalda. El color de sus ojos y cabello era variado, pero todos tenían la piel quemada por el sol, el cabello sin lavar, armaduras destartaladas y armas desgastadas. En resumen, su apariencia simplemente denotaba ser mercenarios. Y todos lucían una marca similar. Un yelmo y un escudo en el pecho. ¿En qué podemos ayudarlos, amigos míos? Preguntó Jon con calma mientras miraba hacia arriba, pero no se levantó de su asiento ni dejó de afilar la daga que tenía en las manos, como si se encontrara con ellos en una posada en lugar de en el desierto. Los mercenarios intercambiaron miradas divertidas entre sí al encontrarse con un objetivo tan joven, estúpido e ingenuo, antes de que el más joven de ellos respondiera con arrogancia. Puedes ayudarnos dejando todas tus cosas atrás y largándote. El hombre tenía un fuerte acento local, pero incluso Sam, que no era tan competente en Alto Valarillán, podía entender claramente sus intenciones. Salof. Reprendió suavemente el mayor, con el pelo canoso, mientras se apoyaba en su lanza. No puede ser tan grosero. Negó con la cabeza, decepcionado, antes de volverse hacia Jon con una sonrisa falsa. Me disculpo por mi amigo. Verás, está un poco irritado por el hambre, ya que no hemos comido bien en días, seguro que lo entiendes, por supuesto asintió Jon con expresión comprensiva. Me avergonzaría llamarme ponisino si no les ofrezco la hospitalidad que merecen. Por favor, tomen asiento, seguro que aún tenemos suficiente comida para que se llenen el estómago, pero ninguno de los mercenarios se movió para aceptar la oferta y tampoco quitaron las manos de sus armas. Ah, así que eres de Poniente, dijo el tipo con la lanza con tono sorprendido. Es perfecto. He oído muchas veces que la gente de Poniente es muy rica, y resulta que estamos en apuros económicos, ¿no te importaría darnos también tu oro? Terminó con una sonrisa falsa. Y. Quiero esa espada suya, dijo uno de los mercenarios de mediana edad mientras señalaba la espada que yacía junto a Jon. Bien. Entonces quiero el hacha de ese gordo y también su armadura. Dios sabe que le daría mucho más uso considerando lo limpia que está. Apuesto a que el chico nunca ha peleado, se burló el más joven mientras añadía sus monedas. Los mercenarios querían saquearlos sin hacer el esfuerzo. Mis amigos son muy exigentes, continuó el mayor con una falsa sonrisa de disculpa al ver la expresión impasible de Jon, pero estoy seguro de que no debería ser un gran problema con tu generosidad. Sam observaba nervioso, esperando que no acabara en desastre, pero por la codicia en los ojos del mercenario y la expresión de Jon, era una esperanza en vano. Mientras Sam esperaba a que la piedra cayera en el charco, de repente oyó un leve crujido en la hierba tras los mercenarios y al levantar la vista vio una cabeza asomando. Estaba casi desesperado por encontrar otro enemigo cuando Sam miró más de cerca y se dio cuenta de que el nuevo individuo tal vez no era parte de este grupo, al menos no voluntariamente. En primer lugar, era demasiado joven. El chico apenas aparentaba 16 o 17 años. Tenía el pelo rubio y unos ojos azules impresionantes, e incluso habría sido guapo de no ser por su condición. El niño estaba en mal estado, con moretones por toda la cara y el cuerpo, su ropa estaba embarrada y rasgada aquí y allá, y lo más importante, tenía las manos atadas a la espalda y estaba completamente descalzo, lo cual era casi una sentencia de muerte en aquella tierra salvaje, a menos que fueras un Dothraki. Pero incluso en su estado, aún había una mirada desafiante en el rostro del niño mientras miraba hacia el claro para presenciar el intercambio entre Jon y sus captores. No sabía que los mendigos fueran tan descarados en esos, respondió finalmente Jon con una sonrisa divertida que congeló la expresión del anciano. Son bastante malos mendigando, amigos. Creo que deberían salir a las calles de la ciudad. Tendrán mucha más suerte allí que aquí.
Ja, ja, es un chiste muy gracioso, dijo el anciano, que parecía ser el líder, con una sonrisa forzada, pero fácilmente podría ofenderme por esto, y tú no quieres eso, ¿verdad? Oh, estoy seguro de que lo lograré. Basta de farsa, tío. Interrumpió con impaciencia el más joven, llamado Salof. Destripemos al niño bonito aquí mismo y acabemos con esto. El anciano suspiró. Eres demasiado imprudente, Salof. Solo esperaba simplificarlo antes de que, Jon ignoró a los mercenarios por un momento y giró la cabeza hacia el prisionero adolescente con una mirada curiosa en su rostro. ¿Y tú qué, muchacho? ¿Quién eres? El niño se sorprendió al ser llamado de repente y respondió inconscientemente. Yo soy Bran. ¿Estás con ellos? Preguntó Jon, y de repente, sin saber por qué, sintió el impulso de expandir su mente para explorar la mente del chico, y agradeció mucho haberlo hecho, porque lo que encontró en él lo impactó. Eres del norte. Dijo Jon en lugar de preguntar, pues si bien el chico no tenía el aspecto típico de un norteño, su mentalidad le contaba una historia completamente diferente. Los ojos del chico se abrieron en estado de shock. ¿Cómo supiste y? La pregunta de Bran fue interrumpida con una dura bofetada de Salof, el joven mercenario, quien estaba irritado por ser ignorado. ¿Quién te dio permiso para salir y hablar sin parar, muchacho? Preguntó Salof, y luego le dio otra bofetada. ¿No te dije que te quedaras quieto, eh? Basta, Salof, intervino el líder con desgana cuando parecía que Salof continuaría. Ya descargaste tu ira en la cara del chico. Si le das más bofetadas, ni su padre lo reconocerá. ¿A quién le pediremos un rescate entonces? ¿A quién le importa? Se burló Salof con frivolidad. Si no es su padre, entonces podemos encontrar un esclavista para venderlo. El mocoso es lo suficientemente guapo como para darnos un buen precio, se burló con un dejo de envidia. No tienes remedio, muchacho, dijo el anciano, meneando la cabeza con impotencia. Pero no te equivocas. Si de todas formas lo vamos a vender a un esclavista, mejor capturamos vivos a estos dos. Conseguiremos un trato mucho mejor con los tres juntos. Oh. Puedo prometer que los dejaré con vida, dijo Salof con una sonrisa maliciosa mientras todos ponían las manos en sus armas y se dispersaban. Pero podrían perder un dedo o dos, ya saben que no puedo contenerme cuando me pongo en marcha. Solo, no le arruines la cara a este, aconsejó el tío mientras señalaba con la cabeza a Jon. Creo que pagarán una prima por él en Lys, ya basta, lo interrumpió Jon bruscamente. Él. Y él. Dijo, señalando a los tres mercenarios mayores con la daga en la mano. Sam, yo me encargo de los tres, así que puedes encargarte del bocachas. Supongo, pero excelente entonces, jajajaja. Los cuatro mercenarios estallaron en carcajadas al oír eso. El mayor tardó un rato en controlar la risa y poder hablar. ¿Cómo es que estás tan delirando, muchacho? ¿Crees sí? Eso fue lo último que dijo el hombre, quien fue interrumpido abruptamente por un simple tirón de la mano derecha de Jon. En un instante, la daga estaba en la mano derecha de Jon y, al siguiente, se hundía profundamente en el ojo izquierdo del hombre que había estado riéndose a carcajadas hacía un momento. Parece que el entrenamiento de puntería fue útil, comentó Jon con indiferencia mientras finalmente se levantaba de su asiento y tomaba una espada con la mano izquierda. Pero en lugar de la habitual espada bastarda, decidió usar otra arma esta vez. Esta nueva arma también era técnicamente una espada, pero era mucho más delgada y puntiaguda, lo que la hacía mucho más adecuada para apuñalar que para cortar. Los mercenarios todavía estaban conmocionados por la muerte repentina de su líder y solo cuando cayó de cabeza al suelo como una marioneta sin hilos, lograron salir de su shock y reaccionar. Bastardo. ¿Cómo te atreves? Te mataré. Jon cambió suavemente su postura hacia un lado haciendo que su cuerpo fuera lo más pequeño posible como un objetivo con su cabeza mirando hacia los mercenarios, luego hizo una seña a los mercenarios indignados burlonamente, vengan entonces, terminemos con esto, Aruk. Los tres, furiosos, atacaron a Jon simultáneamente, y en lugar de retroceder como cualquier persona, se lanzó directamente hacia ellos, dejándoles muy poco espacio para atacar. Jon se movía entre los ataques de los mercenarios, como pez en el agua, haciéndoles chocar constantemente, dejándolos desorientados mientras intentaban no atacar a sus camaradas. Y aunque Jon podría fácilmente controlar a los tres él solo e incluso matarlos, esa no era su intención. De lo contrario, habría comprado el arco en lugar de esta nueva arma. Sam. ¿Qué estás esperando? Ese sí.
Sam balbuceó una respuesta y, tras respirar hondo, corrió directo hacia el mercenario más joven que Jon había señalado con el hacha en alto para atacar. ¡Ah! TSK. Saloth chasqueó la lengua, irritado por la interrupción, pero aún así se apartó de Jon para enfrentarse a Sam. No importa, me encargaré de ti después de matar al gordo, si sigues vivo para entonces, no estoy gordo. Rugió Sam mientras atacaba al joven mercenario con una ferocidad sorprendente que casi tomó a Saloth por sorpresa antes de que lograra recomponerse y empezara a tomarlo en serio. Los intercambios iniciales fueron algo peligrosos, pero pronto Sam empezó a coger el ritmo que había practicado incontables veces a diario desde que conoció a Jon. Su instinto de combate se apoderó de él y empezó a atacar y defenderse de los mercenarios como una máquina bien engrasada, para frustración de Saloth. Aruk. Muérete ya. Por otro lado, a Jon le resultaba mucho más fácil manejar a sus oponentes que a Sam, a pesar de que se enfrentaba a dos mercenarios mucho más veteranos y experimentados. Principalmente porque, si bien ambos tenían buen instinto de batalla y, en general, se coordinaban bien, su ataque denotaba la ausencia de entrenamiento sistemático. Sus posturas eran muy diversas y sus ataques carecían de complejidad y previsión. Cada uno de sus ataques era directo y apuntaba a matar o mutilar, y aunque podía abatir a la mayoría de los aficionados, cualquiera que hubiera entrenado con un buen maestro de armas podía neutralizarlos fácilmente. Por eso también decidió probar la última incorporación a su arsenal, la espada Braavosi, en esta lucha. Quería probar en una batalla real las nuevas técnicas de danza acuática que había estado intentando probar, desde que puso un pie en Braavos. ¿Y qué mejor lugar para practicar una nueva técnica que frente a dos mercenarios? Jon ya se consideraba bastante rápido con la espada. Claro, aún no estaba al nivel de gente como Ser Barristan y Jaime Lannister, pero sin duda podía decir que su velocidad era de primera. Pero fue solo ahora, al usar la delgada y ligera espada de Braavos, que comprendió lo rápido que podía ser. Se balanceaba entre los ataques como un gato ágil. Su mano derecha siempre estaba lista como una serpiente enroscada y, cuando encontraba una abertura, su espada saltaba como una serpiente para abrir agujeros en los cuerpos de sus enemigos. Apenas unos segundos después de iniciada la batalla, Jon pudo afirmar con absoluta certeza que la danza del agua era mucho mejor para él al enfrentarse a enemigos ligeramente armados que su habitual estilo de westersoy de tajos y cuchilladas. Normalmente, no habría podido aprender fácilmente la danza del agua, ya que no solo requiere pasar incontables horas practicándola como los otros estilos, sino que también tiene requisitos muy estrictos para el cuerpo del usuario. Su cuerpo necesita ser delgado pero fuerte, necesitan poder blandir la espada como si fuera parte del brazo y ver con todos sus sentidos. Y en lugar de los músculos de fuerza habituales, necesitan un conjunto completamente diferente que se centre más en la velocidad, el equilibrio y la gracia. Músculos que mejoren su flexibilidad y les permitan moverse y reaccionar como un gato. El cuerpo de Jon estaba repleto de músculos perfectamente esculpidos y rebosantes de potencia, resultado de casi una década de duro ejercicio y una dieta regulada para obtener la máxima potencia y velocidad posibles. Sería una locura de su parte descartar todo eso para entrenar de nuevo para esta danza acuática. Afortunadamente, incluso sin un cuerpo compatible, Jon pudo encontrar una solución y usar adecuadamente la danza del agua recurriendo a la habilidad que había estado perfeccionando desde los 3 años. Usar la mente para predecir, para prever el ataque del oponente antes de ejecutarlo. La danza acuática requería ser veloz como el viento y mover el cuerpo intuitivamente de forma antinatural para esquivar las armas enemigas y aprovechar las vulnerabilidades del oponente. Jon podía evitar esto simplemente cambiando su cuerpo preventivamente a una postura adecuada antes de que el oponente siquiera hiciera un movimiento. Los beneficios de la danza del agua fueron claramente visibles apenas un minuto después de iniciada la batalla, pues los dos mercenarios ya sangraban por los pequeños agujeros que la delgada espada había hecho. Jon se centró especialmente en articulaciones como los codos y las manos, volviéndolos aún más lentos y al borde de la muerte. Los mercenarios lamentaban profundamente su decisión de luchar y maldecían a su líder, ahora fallecido, por haberlos inducido a esa decisión. Ni siquiera intentaban presentar batalla. Solo buscaban la oportunidad de retirarse y huir. Pero, por desgracia para ellos, Jon no tenía intención de dejarlos escapar y los mantenía enfrascados en una batalla con él. Desde el principio de la pelea, Jon había centrado más de la mitad de su atención en el lado de Sam para asegurarse de que nada saliera mal.
Y aunque él mismo no fuera lo suficientemente rápido para ayudarlo en caso de que Sam estuviera en peligro, su amiga Forst, volando por los cielos, podría fácilmente ayudarlo con su rapidez. Pero lo que realmente sorprendió a Jon fue lo bien que Sam estaba aguantando. De hecho, estaba haciendo más que solo aguantar, estaba defendiendo cuando lo necesitaba e incluso atacando cada vez que había una oportunidad. El joven mercenario llamado Saloth tenía una expresión desagradable en el rostro y ya tenía varios cortes profundos en el cuerpo causados por el hacha que Sam sostenía. Y no es que el mercenario no tuviera oportunidad de cortar al chico, porque lo hizo, pero a diferencia de él, el chico tenía armadura y escudo, lo cual era demasiado injusto. Y aunque Jon veía que Sam lo hacía bien, también notaba que no estaba acertando un golpe decisivo, a pesar de tener pocas oportunidades. Lo cual era molesto, pero comprensible considerando su edad e inexperiencia. Jon sabía que Sam acabaría ganando el combate, ya fuera por su resistencia o por las lesiones, pero no se conformaba con una victoria pírrica como esa, ya que haría inútil esta pelea innecesariamente prolongada. Así que Jon decidió entrometerse. La próxima vez que Jon vio que Sam estaba a punto de flaquear y desperdiciar una oportunidad para terminar la batalla, intervino de inmediato. Sam. Corte abajo. Ahora. La voz atronadora de Jon era como una orden incuestionable, y Sam, cuyo cuerpo había sido entrenado para seguir la voz de Jon durante sus combates, la ejecutó instintivamente. Su mano ni siquiera dudó y el hacha siguió la trayectoria habitual para clavarse directamente en la yugular del sorprendido mercenario. Tanto el mercenario como Sam tenían la misma incredulidad en los ojos ante el repentino final de la pelea, antes de que Saloth gorgoteara algo así como mi padre, uff. Y cayera al suelo con profundo arrepentimiento en los ojos. Al ver que mataban a Saloth, los dos mercenarios supieron que ellos eran los siguientes y trataron de suplicar. Espera. No, pero a Jon no le importó escuchar sus súplicas y los mató a ambos sin perder tiempo. Una simple puñalada rápida en un ojo y en el cuello fue suficiente. Jon envainó su espada y se dirigió hacia Sam antes de que sus cuerpos cayeran. ¿Estás bien, Sam? Sam asintió y luego negó con la cabeza como respuesta. Estaba arrodillado en el suelo, jadeando y jadeando como si estuviera a punto de vomitar. Sus ojos, abiertos de par en par por el pánico, miraban fijamente el rostro del mercenario que había matado. Era evidente que estaba en shock por la primera vida humana que había arrebatado. Está bien, Sam. No era buena persona. No hiciste nada malo, murmuró Jon mientras le impedía ver el cuerpo al chico para que no le provocara pesadillas. Jon sabía que era cruel y desagradable, sobre todo considerando su edad, pero era un mundo desagradable, así que habría sucedido tarde o temprano. Y era mucho mejor que hubiera sucedido en un entorno controlado con él cerca que solo durante una batalla peligrosa. Unos minutos más tarde, después de que Sam se hubiera calmado lo suficiente como para beber un poco de agua, Jon finalmente se levantó y se giró hacia el último miembro del grupo que aún estaba vivo. El adolescente rubio intentaba escabullirse lentamente cuando Jon lo llamó con una sonrisa. Vamos, vamos. No tengas miedo. Solo quiero saber, ¿quién eres y de dónde eres? Solo quiero saber quién eres y de dónde eres. La voz de Jon paralizó al niño. Tragó saliva mientras giraba lentamente la cabeza con una expresión de terror en el rostro, como si estuviera a punto de ser castigado por intentar escabullirse. Bran esperaba escapar de allí mientras los dos estaban distraídos, pero parecía que tuvo muy mala suerte y el chico llamado Jon lo había visto. Tranquilo, Bran. No vamos a hacerte daño, dijo Jon con dulzura, apartando las manos de la espada. Se detuvo a cierta distancia para no asustar aún más al ya aterrorizado chico. Solo quiero saber de dónde eres, Bran. No tengo un hogar fijo, respondió el chico vacilante, mirando a Jon y a Sam, dispuesto a salir corriendo ante cualquier indicio de violencia. Pero yo vivía en Pentos cuando era pequeño, ¿Pentos? ¿En serio? Preguntó Jon con un deje de confusión en el tono. Pero Bran no parece un nombre pentosí, ¿verdad? ¿Estás seguro de que no eres del norte? ¿Por qué sigues preguntando eso, Jon? Intervino Sam de repente, levantándose y acercándose a Jon. El chico de RH aún tenía menos náuseas, pero se sentía mucho mejor después de beber agua, pero se aseguró de no mirar directamente a los cadáveres, por el bien del estómago. ¿No me parece norteño? Preguntó. Sam había pasado bastantes meses en el norte, así que podía decir con certeza que reconocía a un norteño en cualquier lugar por su acento distintivo, su constante brusquedad y su aspecto pálido.
Y, que él supiera, el pelo rubio y los ojos azules no eran rasgos propios de un norteño. Puede que no lo parezca, respondió Jon en voz baja, mientras miraba al chico con una mirada intensa, pero definitivamente tiene la sangre de los primeros hombres en él, aunque todavía había algunas personas con sangre de los primeros hombres con vida en los otros 6 reinos, como los Daine, los Blackwood o los hombres de las montañas del valle. Estadísticamente hablando, si encuentras uno aquí en esos, entonces lo más probable es que sea un norteño en lugar de originario de esos pequeños grupos de personas. Pero la mirada escrutadora de Jon hacía temblar al chico, algo que Sam notó y decidió intervenir antes de que su amigo lo hiciera orinarse en los pantalones. Puede que tengas razón, Jon, pero creo que sería mejor que le soltáramos las ataduras y le diéramos calor antes de hacerle más preguntas. Jon salió de sus pensamientos sobresaltado antes de mirar al chico y asentir con la cabeza. Claro, tienes razón, Sam, dijo antes de mirarlo con una mirada de disculpa. Lo siento, Bran. Me apresuré demasiado. El chico simplemente negó con la cabeza en silencio ante su disculpa. Bien, entonces. Sam, ocúpate de sus ataduras y dale un poco de agua mientras yo me encargo de los, cuerpos, claro, respondió Sam rápidamente. Estaba contento siempre y cuando no fuera él quien tuviera que lidiar con los cadáveres. Unos minutos después, Jon regresó al claro con Peggy tras encargarse de los cadáveres. Los había depositado en un lugar lo suficientemente alejado como para que el olor no atrajera a ningún animal salvaje a su campamento. No encontró nada que valiera la pena quitarles a los mercenarios, pero aún así trajo algunas cosas que podrían ayudar a Bran, como una espada, un arco, ropa, un par de zapatos y algo de moneda local, entre otras cosas. El niño parecía mucho más tranquilo ahora, pues Sam parecía haberle dado lo último de la sopa que quedaba en la olla y un poco de cecina. Estaba sentado en una roca al otro lado del fuego y gorgoteaba agua de su cantimplora como si llevara días sediento, y probablemente así era. Solo cuando la bolsa estuvo casi vacía de agua, Bran la bajó con una expresión de alivio en el rostro. Ah. Eso dio en el clavo. Se detuvo a media frase y guardó silencio al notar que Jon había regresado de su excursión. A diferencia de Sam, con quien se había familiarizado en la última media hora, todavía le tenía un poco de miedo. Después de todo, lo había visto destrozar a 3 hábiles mercenarios como si nada, y lo que más miedo daba era que parecía aún más joven. ¿Estuvo bueno?, preguntó Jon divertido, levantando una ceja hacia la bolsa tras ver al chico callarse de repente de vergüenza. Oh, sí, era el agua más dulce que he probado en mi vida, respondió el chico con una tímida sonrisa antes de abrir los ojos de par en par al mirar la bolsa casi vacía que tenía en las manos. Mierda. Me bebí toda el agua. Exclamó con una expresión de culpabilidad. El agua era un bien muy preciado por aquellos lares, y sabía lo estúpido que era beberse tanta. Está bien, Jon desestimó las preocupaciones de Bran con una sonrisa despreocupada mientras tomaba asiento junto a Sam. Puedes beber todo lo que quieras, después de todo, siempre podemos conseguir un poco más, pero ¿cómo? Bran murmuró la pregunta con una mirada confusa en su rostro porque hasta donde él sabía no había ninguna fuente de agua limpia cerca y el río más cercano estaba al menos a 2 días de distancia a caballo. No te preocupes por eso, repitieron Jon y Sam simultáneamente con sonrisas idénticas en sus rostros ante su mirada curiosa, y Bran lo dejó pasar. Hubo unos minutos de silencio incómodo después de eso, pero al poco tiempo Bran se sintió incómodo con la curiosidad en los ojos de Jon y decidió hablar. Cuando hablabas del norte antes, preguntaste si vengo de allí, comenzó mientras recibía asentimientos alentadores de Jon. Bueno, hablabas del norte de Poniente, el de los Stark y los Ornwolves. Sí. Es precisamente ese de quien hablaba, confirmó Jon con una expresión de satisfacción. De hecho, yo mismo soy hijo de un Stark, dijo, señalándose a sí mismo. ¿De verdad?, repitió Bran con una expresión de asombro y sorpresa en el rostro. Pero yo creía que los Stark eran los señores de Invernalia. Si eres un Stark, ¿por qué estás aquí solo ustedes dos? Bran no podía comprender por qué alguien tan importante vagaba por ese peligroso desierto sin guardias. Oh. Me malinterpretaste, tengo la sangre de los Stark, pero no soy el heredero. Verás, soy un bastardo, así que no llevo el apellido Stark y no soy lo suficientemente importante como para tener guardias. Sam se burló, así que no tengo muchas restricciones sobre a dónde puedo ir. Terminó encogiéndose de hombros. ¿De verdad? Bran asintió con la cabeza hacia Sam, confundido, preguntándose por qué se burlaba de que Jon se considerara insignificante.
Sentía que estos dos serviciales desconocidos que tuvo la suerte de conocer en el desierto eran demasiado misteriosos. ¿De verdad eres del norte? Preguntó Sam con curiosidad, volviendo al tema principal. Seguía algo escéptico y observaba a Bran con una mirada escrutadora, buscando algún rastro de norteño en el chico. Creo que sí, respondió Bran vacilante. O al menos eso me dijo mi padre, siempre me decía que somos norteños de sangre. Recuerdo que esos mercenarios mencionaron algo sobre pedirte un rescate a cambio de dinero para tu padre, dijo Jon con el ceño fruncido. Si nos dices el nombre de tu padre y dónde está, quizá podamos ayudarte. No. Se equivocaron. Gritó de repente el niño, sobresaltando a Jon y Sam. Les repetí una y otra vez que mi padre no era rico, pero no me creyeron y simplemente me dieron una paliza, balbuceó con ansiedad. No miento. No ganarían mucho dinero con un rescate, así que, por favor, tranquilo, Bran, interrumpió Jon al preocupado chico con calma pero firmeza. Te equivocas. Solo quería saber el nombre de tu padre y dónde está para ver si podemos encontrarlo y ayudarte a encontrarlo, eso es todo. Jon explicó encogiéndose de hombros. Además, somos tan ricos que no creo que necesitemos pedir rescates por niños para ganar dinero. Sam resopló ante la enorme subestimación de lo ricos que eran. Oh, dijo Bran, mirando de cerca a Jon y a Sam, observando atentamente los rostros jóvenes frente a él. Solo al ver esos ojos claros y sinceros, respiró aliviado. Menos mal, entonces, siento haber dudado de ti, es solo que, no, lo entiendo, dijo Jon asintiendo pensativo. Después de lo que has pasado, es normal que tengas un poco de cuidado. Gracias, respondió Bran agradecido. He oído muchas historias de que los norteños son gente sencilla, continuó rascándose la mejilla tímidamente, supongo que algo de cierto tenían, por supuesto, también había oído que son gente bárbara y de mente brutal que lucha por cualquier cosa, pero no iba a decir eso. ¿Cuentos? ¿De quién? Mi padre, dijo Bran mientras miraba el fuego con una sonrisa nostálgica, solía contarme todo tipo de historias del norte, y aunque él nunca ha estado allí, se considera con orgullo norteño e incluso se presenta con un apellido familiar. Nunca he estado en el norte, articuló Jon mientras intercambiaba miradas confusas con Sam. ¿Cómo podría alguien tener un apellido del norte si nunca ha estado en el norte? Espera. ¿Cuál era el apellido de esta familia? Oh. Es Ornuo. Respondió Bran con un gesto de la cabeza, lo que hizo que Jon y Sam abrieran los ojos de par en par, sorprendidos. Bran aún podía recordar cómo su padre siempre lo sermoneaba cuando tenía solo 5 años, sobre cómo siempre debía presentarse como un norteño y cómo debía estar orgulloso de su herencia y de que provenía de una familia noble de Ornuo. Pero Bran nunca entendió lo que significaba ser un Ornuo. ¿Tenían sus antepasados algún tipo de cuernos en la cabeza? ¿O vivían en una zona con muchos árboles con cuernos? ¿Cortaban leña para ganarse la vida? ¿Eran señores? ¿Eran ricos? ¿Tenían ejército? ¿Saben siquiera de él? Él no sabía nada en absoluto, lo único que conocía era esa vil historia que le habían contado incontables veces desde niño. La historia de Torren Stark, el último rey del norte, el rey que se arrodilló. La historia de cómo el rey del norte, hace 300 años, se arrodilló ante los dragones para salvar su reino y a su pueblo de ser reducidos a cenizas. Fue una decisión absolutamente sensata desde su perspectiva, pero, por desgracia, sus valientes antepasados no lo creyeron así y no les gustó mucho la decisión de su rey. Sus antepasados aborrecían la sola idea de rendirse a los Targaryen. De hecho, la odiaban tanto que decidieron abandonar a su familia, abandonar su tierra y abandonar el norte antes que quedarse bajo el yugo de los dragones. Reunieron a todos los valientes y afines que pudieron encontrar en las fortalezas cercanas del norte y se exiliaron voluntariamente de Poniente, para siempre. Idiotas. Y ese fue el comienzo de su viaje, aunque no sabía el camino exacto que tomaron, sabía que unos años después casi todos terminaron en esos. Obviamente, siendo tan brutos como eran, lo único que sabían hacer era beber, pelear, procrear, matar y volver a beber. Y la única forma de lucrarse con eso era fundar una empresa de mercenarios. Así se fundó la Compañía de la Rosa, llamada así por la rosa de invierno, una especie de flor única que solo se encuentra en el norte. Y ahora, unos 300 años después, seguían siendo una pequeña compañía de mercenarios que vivían, mataban y morían por unas pocas monedas de oro. A lo largo de los años, han luchado en innumerables guerras y escaramuzas, a veces de un lado y otras de otro.
Desde custodiar bienes y mansiones hasta saquear caravanas, habían aceptado todo tipo de trabajos y viajado por todo el Essos. Hubo algunas ocasiones en las que la compañía estuvo a punto de extinguirse o disolverse, pero de alguna manera siempre sobrevivieron y siguen existiendo hasta el día de hoy. Quizás fue algo en su sangre norteña lo que los hizo especialmente resistentes y tenaces. Pero aunque el nombre de la empresa puede haber permanecido inalterado, no se puede decir lo mismo de las personas que la integran. Actualmente, menos de la mitad de los más de 500 guerreros que lo componen son norteños, y aún menos parecen provenir del norte. Era inevitable que esto sucediera tras años de gente muriendo, asentándose, casándose con lugareños y otras cosas por el estilo. De hecho, el número habría sido mucho menor si no fuera por la infusión ocasional de sangre nueva de los bastardos y otros de baja cuna del norte que llegaron a esos para hacerse un nombre y descubrieron que la compañía era el único lugar que los aceptaría. Otra cosa que cambió mucho con los años fue el liderazgo. Bran desconocía quién fue el primer líder de la compañía. Suponía que sería el segundo hijo de un Stark o de alguna otra familia. Pero tras muchas luchas, cambios de mando, golpes de estado, muertes y demás, no sobrevivieron muchas de las familias originales, y ahora un tal Ornwood había triunfado para convertirse en el líder de la actual Compañía de la Rosa, y resultó ser el padre de Bran. Espera. 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 Jon interrumpió la historia de Bran con una mirada incrédula. ¿Así que quieres decirme que no solo perteneces a la Compañía de la Rosa, sino que también eres hijo de su líder? Preguntó, a lo que Bran asintió. Entonces, ¿por qué dijiste que venías de Pentos? Ah. Bueno, es que solo llevo 5 meses en la empresa. Antes vivía en Pentos con los niños y las familias de los demás miembros, pero ¿cómo te capturaron si eras el hijo del líder de la compañía? Preguntó Sam con expresión de incomprensión. Después de todo, debería ser casi imposible para unos pocos capturar al hijo del líder de una compañía de mercenarios. Fue sobre todo culpa mía, dijo con el rostro enrojecido. Estaba enfadado con mi padre por algo y salí corriendo del campamento en mitad de la noche sin avisar a nadie. Por desgracia, tuve la mala suerte de que me atraparan poco después. ¿Y por qué huiste? Bran dudó un momento antes de responder. Bueno, hay una chica, Lea, por supuesto que sí, pensaron Jon y Sam simultáneamente mientras asentían con la cabeza. Bran no recordaba la primera vez que vio a Lea, probablemente fue cuando eran pequeños. Solo sabía que había sido amigo de ella desde que tenía memoria. Vivían en la misma casa y eran de la misma edad, su padre era el líder y su padre era el segundo al mando de la compañía, por lo que habían crecido pasando casi todos los días juntos. Ya fuera para comer, entrenar o jugar, siempre estaban juntos. De hecho, incluso se unieron a la Compañía de la Rosa al mismo tiempo, él como luchador y ella como cocinera, aunque ella luchaba casi tan bien como él. Lea era la persona más alegre que jamás había conocido, podía alegrar cualquier habitación con solo estar allí, no había un solo hueso de maldad en su cuerpo y era una rara alma amable en este mundo, y ahora ella estaba muriendo, no sabía por qué. No sabía cómo. Ni siquiera sabía cuándo, lo único que sabía era que nunca había visto a una persona tan pálida y sin vida. Era como si alguien le hubiera chupado la vida. Y todo había sucedido de forma tan repentina. Un día estaba allí riendo, cotilleando y preparando la cena para el campamento con los demás cocineros. Y al día siguiente, de repente, enfermó gravemente. Ni siquiera podía levantarse de la cama y tosía constantemente, a veces tan fuerte que incluso escupía sangre. El inútil sanador del campamento ni siquiera pudo determinar la causa de su repentina enfermedad, todo lo que pudo diagnosticar fue que tenía algún tipo de fiebre y que solo un sanador de la ciudad podría curarla. Como si fuera tan fácil conseguir un curandero de ciudad, en primer lugar, necesitabas una cantidad absurda de dinero para siquiera entrar y tener la oportunidad de ver a un curandero de la ciudad. E incluso si lograbas reunir el dinero, era como si no te ayudara por razones absurdas, como que no le gustara tu aspecto o que olieras raro. Solo los mercaderes ricos y los magister poderosos tenían el poder de conmoverlos. Para mercenarios o gente común como ellos, bien podría tener el poder de un dios, y el sanador lo sabía muy bien, pero incluso si al final no funcionaba, incluso si todo era infructuoso, Bran quería intentarlo para salvar a Lea. Y el primer obstáculo para lograrlo era conseguir dinero, ya que no tenía. Así que inmediatamente fue a ver a su padre para exigirle el dinero para ayudarlo. Pero su padre le dijo que no había dinero para darle, pues apenas tenían lo suficiente para operar la empresa y que solo recibirían más dinero cuando terminaran su trabajo actual.
Sabía que era muy irrazonable y que su padre estaba indefenso en esta situación, pero a Bran no le importó en ese momento, se enfureció y maldijo a su padre por su negativa a ayudarlo antes de salir furioso de su tienda. Bebió hasta quedar atontado por primera vez esa noche. Para entonces, había perdido toda esperanza y se hundía en sus penas, cuando oyó algo que lo llenó de esperanza una vez más. Un guardia le contaba a otro que el hijo de un magistrado celebraría su onomástica en unos días en Pentos y que el único regalo que pedía era un león como mascota. Y ahora había una recompensa de unas 1000 monedas de oro para quien pudiera conseguirles un cachorro de león. Aturdido por el alcohol, no pensó mucho y se lanzó de inmediato, durante la noche, a cazar sin avisar a nadie, llevando solo un caballo y algunas provisiones. No tenía ningún plan concreto para lograrlo. Solo sabía que era su última esperanza. Así que partiste solo, con la esperanza de encontrar de alguna manera un león, matarlo y luego capturar a su cachorro, preguntó Sam con una mirada incrédula en su rostro, tratando de decidir si era estúpido o valiente. Ese sí, respondió Bran mientras miraba hacia abajo avergonzado ya que sabía lo tonta que fue su decisión en retrospectiva. ¿Y lo encontraste? Preguntó Jon con curiosidad. ¿Encontraste un león? No. Ni siquiera tuve oportunidad de buscarlos, Bran negó con la cabeza, decepcionado. No sé si tuve mala suerte o algo así, pero al día siguiente encontré mi campamento rodeado por esos mercenarios de los galantes, se estremeció al recordar la cruel tortura que tuvo que soportar bajo su cuidado y lo cerca que estuvo de ser vendido como esclavo, de no ser por estos norteños. Eso parece demasiado conveniente, pensó Jon con el ceño fruncido. Algo raro olfateaba en aquella situación, aunque no sabía exactamente qué. Solo espero no tener más problemas en el camino de regreso, dijo con una mirada deprimida en su rostro. No tienes que preocuparte por eso, dijo Jon con una sonrisa. Te llevaremos de regreso a la compañía de Rose sano y salvo, ¿lo harás? Preguntó Bran con los ojos abiertos de sorpresa. Pero, ¿por qué? Porque tenemos el mismo destino. La Compañía de la Rosa había establecido sus campamentos en una pequeña colina en una de las regiones de las tierras disputadas ocupadas por Mir. Se habían excavado largas hileras de trincheras y letrinas ordenadamente, e incluso se había construido una valla de madera para delimitar el perímetro, convirtiendo el campamento en uno semipermanente, donde habían permanecido durante un tiempo considerable. Las tiendas destartaladas y las armaduras maltratadas de los mercenarios errantes eran una clara indicación de que la compañía no estaba teniendo una buena situación económica. En el centro del campamento se encontraba la tienda del comandante, que estaba tan desgastada como el resto de las tiendas, y solo la diferenciaba su tamaño ligeramente mayor. 3 mercenarios vigilantes montaban guardia a unos metros de la tienda del comandante, asegurándose de que nadie estuviera escuchando a escondidas. La atmósfera dentro de la tienda era un poco tensa a pesar de que solo había 2 hombres dentro de la enorme tienda en ese momento, el comandante y el segundo al mando. El comandante, Gareth Ornuor, era un hombre gigantesco, de aproximadamente 2 metros de altura, con músculos de acero que se extendían por todo su cuerpo. Tenía cabello oscuro y ojos grises, y con su espesa barba, no desentonaría en una mesa llena de Umbers. El otro hombre, el segundo al mando, Ricard, era mucho más bajo y delgado, no tenía muchos músculos y no parecía un gran luchador. Tenía los ojos entrecerrados, el pelo largo y el típico aspecto bravosí. Ambos hombres tenían miradas sombrías en sus rostros y miraban fijamente la delgada tira de pergamino que estaba sobre la mesa frente a ellos. ¿Es cierto?, gruñó Gareth mientras agarraba la mesa con tanta fuerza que casi se partió. ¿Es real esta carta? Tardará en comprobarlo, pero, creo que es real. Ricard asintió con gravedad. No creo que mientan sobre algo así, además, nadie ha visto a Bran en más de 4 días, así que lo más probable es que, ¿cómo nos hicieron llegar esta carta? ¿Había un mensajero?, preguntó Gareth con un brillo en los ojos, preguntándose si sería posible torturar al mensajero para obtener su confirmación. No. No es un mensajero, nuestro comerciante habitual entregó esta carta con los suministros, respondió Ricard con el ceño fruncido. Dijo que uno de los comerciantes que abastecen a los hombres valientes le pagó por entregar la carta. Los valientes formaban parte de las docenas de compañías de mercenarios que se encontraban activas en las tierras disputadas. Tenían un contrato con Tiroshi, dado que la Compañía de la Rosa defendía el territorio de Mir, ambas estaban enfrentadas.
Gareth cerró los ojos para pensar unos instantes antes de responder con el ceño fruncido. Es demasiado rápido, no tiene sentido que en cuestión de días no solo hayan atrapado a mi hijo, sino que también hayan tenido tiempo de enviarnos esta carta de rescate exigiendo 5.000 de oro. La única forma de que esto fuera posible era que tuviéramos espías entre nosotros enviándoles información. Se volvió hacia Ricard con una mirada acusadora. Te dije que te encargaras de ellos después de la última vez que nos emboscaron, ¿no? Sabes que me he esforzado mucho para rastrear a todos los que he podido, respondió Ricard con tono hosco, con un tic en el ojo. Su compañía no era tan grande ni tan rica como la Compañía Dorada, así que no tenían un puesto individual para todas las tareas. La mayoría de las tareas importantes las realizaban ellos dos solos. Tareas como entrenar a sus hombres y comandarlos durante las batallas eran responsabilidad de Gareth, mientras que la gestión de sus contratos, la recopilación de información y el espionaje estaban a cargo de Ricard, como segundo al mando. Y aunque se me haya pasado algo, no hay nada que podamos hacer al respecto ahora. Lo más importante ahora es centrarnos en qué haremos con esta carta de rescate. ¿Qué podemos hacer al respecto?, preguntó Gareth apretando los dientes y con una mirada vulnerable. Son demasiado fuertes y están demasiado lejos para que podamos atacarlos con eficacia y. Aunque vendiera todas mis pertenencias, no podría conseguir esta cantidad en poco tiempo, negó con la cabeza con frustración. Aunque no eran completamente pobres, su compañía estaba bastante cerca de serlo. Vivían de contrato en contrato y apenas llegaban a cero en cada ocasión, destinando la mayor parte de su oro a suministros, salarios y el mantenimiento de sus armas, y la otra opción ni siquiera es una opción. La carta de rescate le había dado a Gareth dos opciones si quería recuperar a su hijo en una sola pieza. Desembolsar la absurda suma de 5.000 de oro o traicionar su contrato actual con Mir y entregar la tierra que estaban defendiendo a los hombres valientes sin oponer resistencia. Elegir la segunda opción significaría traicionar su contrato y faltar a su palabra y sería lo mismo que matar a la Compañía de la Rosa con sus propias manos y Gareth moriría antes de hacerlo. ¿Así que piensas renunciar a tu único hijo? ¿Puedes siquiera hacerlo?, preguntó Ricard entrecerrando los ojos. ¿Qué otra opción tengo?, Gareth suspiró con impotencia mientras se dejaba caer en su silla con un golpe sordo. No puedo pedirles a mis hombres que luchen una batalla perdida solo por el bien de mi hijo. Sabes que hay una solución muy simple y fácil para tu problema, dijo Ricard con un brillo en los ojos. ¿Qué estás? Uf. Otra vez no. Gruñó Gareth, apartando la mirada de Ricard mientras se masajeaba la frente. No, escúchame, suplicó Ricard apresuradamente. Solo tienes que asentir y me encargaré de todo. Ya conozco a un comerciante con contactos dispuestos a pagar todo el oro que queramos por adelantado. Solo tenemos que prometerle que le enviaremos regularmente todos los prisioneros que tomemos en nuestras batallas. Empezó a sonreír emocionado. Esto no solo resolvería el problema de tu hijo, sino también nuestro problema económico y quizás incluso ayude a mi hija enferma a conseguir un sanador. Además, podríamos conseguir todo tipo de buenas armas para y basta. Interrumpió Gareth sin levantar la vista, con la cabeza entre las manos. Te lo he dicho una y otra vez. No recurriré a la esclavitud, pasen las circunstancias, Aruk. ¿Por qué tienes que ser tan terco, Gareth? Esta gente que vamos a vender no es inocente, son unos cabrones que habrían estado encantados de matarnos en batalla, así que ¿por qué te importan tanto?, preguntó con cara de frustración. Todas las compañías de mercenarios ya lo hacen abiertamente o a escondidas. Somos los únicos que, tontamente, sufrimos de pobreza por tu terquedad, dijo con tono molesto antes de suspirar y negar con la cabeza. Sabía que eras cruel cuando me negaste la oportunidad de ayudar a mi hija moribunda a conseguir un sanador de la ciudad, pero, no pensé que ni siquiera te importaría tu propio hijo, Ricard. Te pasaste. Rugió Gareth, levantándose bruscamente y haciendo volar la silla con tanta fuerza que el segundo al mando se estremeció y casi se cagó en los pantalones. Ricard casi quiso salir corriendo por un segundo al ver la mirada feroz en el rostro de Gareth, pero al final se mantuvo firme con falsa bravuconería, pues sabía que era improbable que su comandante recurriera a la violencia con su cuñado. No olvides que tu hija también es mi sobrina, lo único que queda en este mundo de mi hermana muerta. ¿Crees que lo habría dudado si hubiera alguna manera de ayudarla? Es tan importante para mí como mi hijo Bran, habría hecho cualquier cosa por ellos, pero, cualquier cosa menos esclavitud, dijo con firmeza mientras lo miraba directamente a los ojos, la sangre del norte aún corre por mis venas, y no mancharé el nombre de mis antepasados recurriendo a la esclavitud sin importar las circunstancias.
Hubo un silencio de unos instantes antes de que Ricard tragara saliva y volviera a intentarlo. Sigues olvidando, Gareth, que no estamos en el norte, esto es Essos, no Poniente. La esclavitud corre por las venas de la gente. Aquí eres o esclavista o esclavo, tienes que darte cuenta de que si no quieres que la compañía muera. ¿Te atreves? Gritó Gareth con los ojos llenos de rabia, pero antes de que pudiera atacar a su segundo al mando, un guardia irrumpió abruptamente en la tienda sin anunciarse, dispersando la intensa atmósfera. ¿Qué haces? No te dije que. Gareth se giró hacia el guardia con la mirada, pero fue interrumpido por su subordinado. Comandante. Es su hijo. Bran. Ha vuelto, dijo el guardia apresuradamente, agitando las manos con furia hacia la salida y con una mirada de asombro. ¿Qué? Gritaron los dos hombres que estaban dentro, girándose para mirar al guardia con una expresión de incredulidad, como si les hubiera dicho que el sol estaba cayendo del cielo. Ese sí, Bran. Está parado justo afuera de la tienda con, ¿estás borracho, Car? ¿Cómo puede Bran? Pero Gareth no esperó el interrogatorio escéptico de Ricard y salió corriendo, casi rasgando la puerta de la tienda en su prisa. En el momento en que salió, Gareth fue tomado por sorpresa por una multitud no tan pequeña de mercenarios reunidos en un círculo justo afuera de su tienda. A pesar de su altura, Gareth no podía distinguir mucho de lo que rodeaban. Pero tras unos segundos, distinguió vagamente dos caballos y dos rostros desconocidos en medio de la multitud. Uno era un hombre apuesto que observaba con curiosidad a alguien que hablaba con los mercenarios, mientras que el otro era un chico con armadura de media placa que agarraba su hacha con nerviosismo. De repente, vio al último miembro del grupo que estaba hablando riendo con unos mercenarios y casi inmediatamente Gareth reconoció quién era, aunque desde su posición solo podía ver la espalda. Bran. Bran. Aruk. Quítate de mi camino. Déjame pasar. Tronó Gareth mientras empujaba y pisoteaba a la multitud en su afán por llegar al centro. Bastaron unos pocos hombres voladores para que el resto comprendiera que su comandante se acercaba y le abriera paso. Padre. Bran se giró con una sonrisa de satisfacción al oír el familiar estruendo. Bran. Garth finalmente lo empujó y saltó sobre Bran, casi aplastándolo en su abrazo. La multitud observaba con cálidas sonrisas y risas al ver a padre e hijo reunirse tras la corta pero dolorosa separación. Bran. ¿Realmente eres mi Bran? Sí, padre. Lo soy, respondió Bran con una sonrisa tonta. Sé que tengo muchos moretones en la cara, pero en realidad soy tu hijo. Mientras el padre y el hijo disfrutaban de su momento, la mayoría de los mercenarios los dejaron solos, ya que estaban mucho más interesados en los recién llegados desconocidos. Ese hombre parece norteño, ¿no? ¿De verdad que sí? ¿Crees que es otro que vino desde el norte para unirse a nuestra compañía? No lo creo probable. ¿No ves lo guapo que es? Seguro que es como uno de esos putos de Lis, respondió otro con un poco de celos en el tono. ¿De verdad eres tan estúpido? ¿No ves el caballo a su lado? ¿Crees que alguien que no sea un guerrero podría tener un caballo así? Puedo decir con certeza que nunca he visto un caballo de guerra más majestuoso en mi vida. Sí. Sí, definitivamente es norteño, te lo garantizo, porque la insignia del lobo en su pecho sugiere que incluso podría estar emparentado con los Stark. Dijo alguien en un susurro emocionado, enviando saludos a la multitud. ¿Ese Starks? En serio. No. Te equivocas. Me fui del norte hace menos de 3 años y, que yo sepa, el símbolo de la familia Stark es un lobo marrón, no blanco, aunque este se parece mucho. Mientras los mercenarios cotilleaban sobre la identidad de Jon, padre e hijo finalmente se separaron de su abrazo. ¿Tú, qué te pasó, Bran? Creí que te habían capturado. Gareth se atragantó varias veces antes de respirar hondo y preguntarse. ¿Cómo escapaste? Creí que te había perdido. Me capturaron, padre, dijo Bran asintiendo solemnemente. Pero por suerte, Jon y Sam pasaron por allí y lograron salvarme. De lo contrario, Jon. ¿Sam? ¿Te refieres a ellos? Preguntó Gareth mientras miraba a los dos rostros desconocidos que esperaban pacientemente, un poco apartados. Entonces estoy en deuda con ellos, si fueron ellos quienes te salvaron. Espera. ¿Por qué ese norteño tiene un lobo en el pecho? ¿Es un Stark? ¿Ha venido a unirse a la compañía? Preguntó la misma pregunta en la mente de todos, mientras miraba a su hijo con incredulidad. Sí, no. Es decir, es casi un Stark, explicó Bran mientras se rascaba la cabeza, pero al ver la expresión confusa en el rostro de su padre, suspiró. Es muy complicado, padre, y me llevará un tiempo explicarlo, así que ¿por qué no entramos primero y luego te lo cuento todo?
dijo mientras miraba a la multitud. Cierto. Tienes razón. Gareth asintió rápidamente antes de volverse hacia el grupo de mercenarios con expresión severa. ¿Qué demonios hacen holgazaneando? Vuelvan a entrenar antes de que les dé una paliza. Gritó furioso, haciendo que los mercenarios huyeran como ratas. Vamos, Bran, sí, padre, asintió Bran antes de volverse hacia Jon y Sam y hacerles señas. Jon. Sam. Vengan los dos, síganme. Mientras la multitud se dispersaba y el dúo padre e hijo entraban a la tienda personal de Gareth, había una persona que parecía muy decepcionada y enojada al ver a Bran regresar sano y salvo. Entonces, ¿quieres decirme que, la razón por la que escapaste fue porque pensaste que podrías ganar la recompensa capturando un cachorro de león, tú solo? Preguntó Gareth mientras miraba boquiabierto a su hijo con una mirada incrédula en su rostro. Los cuatro estaban dentro de la tienda personal de Gareth en ese momento. Aunque parecía un poco apretada con todos ellos, sobre todo considerando el tamaño de Gareth, aún era manejable. Jon y Sam estaban sentados en una mesa cercana comiendo sopa y pan que Gareth le había ordenado a su cocinero que trajera, mientras veían a Bran explicarle a su padre lo que le había sucedido. Ese sí, respondió Bran con la mirada sonrojada, sé que fue estúpido e irresponsable, estúpido. Idiota. Gritó Gareth furioso mientras le daba un golpe en la cabeza a su hijo con el nudillo. ¡Ay! Con tanta fuerza que le hizo llorar. Eso no fue solo una estupidez. Fue un suicidio. Pero podría haberlo hecho, no. No me golpees. Bran se encogió de miedo al instante cuando Gareth volvió a levantar la mano. El enorme puño de su padre le dio un martillazo en la cabeza y solo una vez le bastó para ver las estrellas. ¿Cómo pudiste ser tan estúpido? Continuó Gareth, sin importarle el público. ¿De verdad creías que, si había una recompensa así, tendrías la oportunidad de ganarla? ¿Eh? ¿No creías que una cantidad así atraería la atención de todos los mercenarios ávidos de dinero de esos? ¿Qué? ¿Quieres decir que eran noticias falsas? Claro que sí. No hay onomástica para ningún hijo del Magister Pentosí, y aunque la celebrara y su hijo quisiera un cachorro de león, ¿no creíste que enviaría a sus propios inmaculados y a otros soldados antes de poner precio a los mercenarios? Dijo Gareth con tono frustrado antes de cerrar los ojos y suspirar. Ah, ¿cómo pude tener un hijo tan estúpido? ¿Por qué solo te pareces a tu madre en el físico y no en la mente? Dijo con voz quejosa. Pero escuché claramente a ese guardia hablando de esto con su amigo, ¿un guardia? ¿Recuerdas quién era? ¿Lo conoces? No, estaba muy borracho y no lo vi con claridad, pero, entonces probablemente era un espía, suspiró Gareth mientras negaba con la cabeza. Probablemente era una trampa especialmente preparada para ti, o incluso podría ser solo la fanfarronería de un mercenario borracho, no hay forma de saberlo, ya que ya mataste a tus asaltantes, pero, Bran tartamudeó mientras le costaba asimilar el hecho de haber caído en algo tan estúpido, pero ¿quién, por qué alguien haría algo así? No importa, dijo Gareth, perdiendo la mayor parte de su ira al ver a su hijo mirar hacia abajo. Bran, sé que te preocupas por Lea e hiciste todo esto por ella, pero no puedes perder la calma así, lo siento, padre. De verdad pensé que si conseguía el oro, Lea mejoraría. Dijo Bran sin levantar la vista. No puedo imaginarla así, sabiendo que podría haber hecho algo, pero todo fue en vano, y ahora va a morir y no pude hacer nada, salvado, ejem. Jon se aclaró la garganta de repente, interrumpiendo al dúo padre e hijo, y se levantó tras captar su atención. Sé que no debería interrumpirlos, pero solo quería decirles que mi amigo señaló a Sam, quien se detuvo de golpe y levantó la vista con los ojos abiertos y la boca llena de comida. Es sanador y quizás podría echarle un vistazo a Lea. Unos minutos después, Jon y Sam terminaron su comida y luego todos se dirigieron rápidamente hacia la tienda del curandero. El único curandero de la compañía, un hombre de unos 50 años, no estaba dentro de la tienda en ese momento, por lo que eran los únicos que estaban allí. La tienda de campaña no era muy lujosa, con solo 3 camas tendidas en el suelo y una pequeña mesa de trabajo de madera cerca llena de alrededor de media docena de macetas de distintos tamaños llenas de todo tipo de mezclas de hierbas. Bran, Jon y Gareth observaban a pocos metros de distancia cómo Sam diagnosticaba a la joven y delgada Lea, la única paciente dentro de la tienda en ese momento. La niña lucía inusualmente pálida y sin sangre, y parecía no poder mantener los ojos abiertos mucho tiempo. Respiraba con dificultad y sus frecuentes toses sonaban secas y dolorosas. ¿No sabía que Sam era un maestre? Jon preguntó Bran en tono suave, tratando de distraerse para no ponerse ansioso después de ver el miserable estado en el que se encontraba Lea.
Oh, no lo es, dijo Jon encogiéndose de hombros mientras observaba al chico que, nervioso, le tomaba el pulso a Lea. Aunque siempre quiso serlo, nunca se formó realmente. ¿Qué? Pero no dijiste que era un sanador. Y lo es. Probablemente tenga más conocimiento sobre las artes curativas que la mayoría de los maestres y ha leído docenas de libros al respecto, así que no tienes que preocuparte por sus habilidades, dijo Jon con seguridad. Además, prestó especial atención a las enfermedades, hierbas y libros de curación de los sesos antes de venir aquí, así que podría ser incluso mejor que el sanador de tu compañía. Ese si tú lo dices, respondió Bran con una mirada confusa en su rostro, pero no hizo más preguntas porque ya estaba al final de su cuerda con respecto a Lea y mientras Sam pudiera darle alguna esperanza de que Lea pudiera sobrevivir, no le importaba si era un maestre o una bruja de setos. Hubo silencio durante unos minutos después de eso antes de que Jon de repente sintiera una gran mano en su hombro y se girara para encontrar al padre de Bran. Gareth le hizo un gesto con la cabeza para que se moviera hacia la esquina. ¿Puedo hablar contigo un momento? Claro. Jon asintió y ambos dejaron atrás a Bran, que estaba demasiado preocupado con Sam y Lea como para prestarles atención, y se alejaron unos metros. Jon Nieve, ¿verdad? Preguntó Gareth en voz baja, algo que parecía fuera de lugar en un hombre corpulento como él. Sí, y te llamas Gareth Ornwood, dijo Jon con una sonrisa mientras ambos se estrechaban la mano. Tu hijo me contó mucho sobre ti. ¿Qué? ¿Qué te dijo? Preguntó con los ojos entrecerrados. No me digas que se quejó de que soy un bruto demasiado violento, que aprovecho mi tamaño para intimidarlo y que se vengaría y me daría una paliza cuando creciera. No, nada de eso, respondió Jon mientras miraba a Gareth con una expresión extraña. Solo me dijo que eres un buen padre y un comandante aún mejor, que siempre te has mantenido fiel a tus raíces y que aún te consideras norteño. Oh, está bien entonces, dijo Gareth con un suspiro de alivio antes de negar con la cabeza. En fin, te llamé para expresarte mi gratitud por haberte esforzado tanto y haber salvado a mi hijo. Siempre estaré en deuda contigo por eso y mientras esté en mis manos, intentaré ayudarte en todo lo que pueda para saldar esta deuda. Y aunque Bran me dijo que eres el hijo de Lord Stark, sí, el que tiene la sangre pero no el nombre, aclaró Jon por si acaso. No importa. Aquí fuera, un hijo es un hijo, dijo Gareth con seriedad, negando con la cabeza. En fin, aunque sé que probablemente creciste en un castillo y que puede que no te falte de nada, si puedo ayudarte en algo, lo que sea, no lo dudes, en realidad, hay algo en lo que puedes ayudarme. ¿En serio? ¿Qué pasa? Preguntó Gareth con interés, antes de abrir los ojos de par en par. Espera, no me digas, ¿tú y tu amigo quieren unirse a la compañía? ¿Para eso vinieron? Porque si es así, no hay problema, dijo dándose un puñetazo en el pecho. Mientras que la mayoría de la gente que viene del norte a ganar dinero, fama o experiencia en combate empieza desde abajo, puedo asegurarme de que no tengas que hacerlo e incluso puedo conseguir buenos puestos. Hay un malentendido aquí, interrumpió Jon con una sonrisa divertida, no vinimos aquí para que nos contraten, vinimos aquí para contratarte. ¿Qué? ¿Quieres contratarme? Preguntó Gareth, estupefacto, mientras se señalaba a sí mismo. Bueno, no a ti en particular, sino a toda tu empresa. Quiero contratar a tu empresa para un trabajo a largo plazo que proteja a mi empresa de transporte y otras cosas. Oh, dijo Gareth con una mirada vacía en su rostro mientras le costaba asimilar el hecho de que el joven frente a él, que no podía ser mayor que su propio hijo, no solo quería contratar a toda una compañía de mercenarios, también la quería para un contrato a largo plazo. Aunque sabía que no se debe juzgar a un cliente por su apariencia, Gareth sintió que su escepticismo estaba justificado, incluso si el hombre frente a él era el hijo de Lord Stark. ¿A quién te refieres con yo? ¿Eres tú o tú? No, solo yo y nadie más, dijo Jon encogiéndose de hombros con una sonrisa tranquila en su rostro, como si no hubiera nada absurdo en lo que acababa de decir. No quiero ser grosero, pero ¿sabes cuánto cuesta contratarnos para? Claro que sí. Ya evalué los costos de contratar a todas las compañías de mercenarios de la zona antes de venir. Si bien la suya no era la más barata, sin duda era la que mejor se ajustaba a mis necesidades, y lo mejor es que usted es del norte, así que sería mucho más cómodo para mis marineros que si contratara a otra compañía de mercenarios esos. De hecho, si acepta rescindir su contrato actual y partir conmigo de inmediato, incluso puedo aceptar pagarle 1,5 veces sus tarifas habituales. Jon dijo con un brillo de entusiasmo en los ojos. ¿Qué le parece? ¿Redactamos un contrato ya mismo?
Gareth parpadeó como un tonto, abrumado por la repentina oferta, y su instinto le impulsó a aceptar de inmediato la encantadora propuesta, que no podía haber llegado en mejor momento dada su situación financiera. Pero se controló en el último momento, porque, para empezar, parecía demasiado bueno para ser verdad, sobre todo considerando lo joven que era el cliente, y, para segundo, lo siento, John, aunque estoy muy tentado, iría en contra de mis principios rescindir mi contrato solo porque recibí una oferta mejor. ¿Pero qué pasa si? ¿Terminaste, Sam? ¿Qué encontraste? ¿Lea estará bien? La voz ansiosa de Bran interrumpió la conversación de John y Gareth. Tras una rápida mirada, ambos decidieron posponerla y se acercaron a Sam, quien parecía abrumado por la lluvia de preguntas de Bran. Déjalo respirar, Bran reprendió Gareth suavemente. Estoy seguro de que pase lo que pase, Sam hizo lo mejor que pudo, así que no deberías presionarlo así. Sí, lo siento, padre, dijo Bran antes de respirar profundamente. ¿Y qué encontraste? Repitió, haciendo que Gareth sacudiera la cabeza con impotencia. Bueno, después de diagnosticar a Lea y registrar todos sus síntomas, intenté recordar si alguna de las enfermedades comunes de esos sobre las que había leído se parecía a sus síntomas, pero por mucho que intenté recordar, no me vino ninguna enfermedad a la mente. Eso significa que tiene una enfermedad muy rara que haría casi imposible salvarla. Dijeron Bran y Gareth, con el rostro desencajado al unísono ante la familiar respuesta que ya habían oído de su propio sanador. Aunque estaban preparados, aún les dolía que sus esperanzas se desvanecieran de esa manera. No te preocupes, Sam, estoy seguro de que lo intentaste lo mejor que pudiste y. O tal vez, no sea realmente una enfermedad, interrumpió de repente Sam el consuelo de Gareth con una mirada incierta en su rostro. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Bueno, no estoy del todo seguro, pero había un libro que detallaba los síntomas exactos de Lea casi palabra por palabra, pero es que, dijo Sam mientras se rascaba la cabeza. Es que ese libro no tenía nada que ver con la curación. ¿De qué libro hablas, Sam? ¿Dónde leíste sobre los síntomas de Lea? Preguntó Bran apresuradamente, con la esperanza renovada al saber que conocer la enfermedad era más de la mitad de la batalla. En un libro sobre venenos. ¿Qué? Gritaron Bran y Gareth a la vez, con cara de asombro, pues jamás habrían pensado en veneno en 100 años, pero había alguien allí con la misma expresión, como si lo hubiera esperado. Del libro que nos dio Oberyn, ¿verdad? Dijo Jon, en lugar de preguntar, y cuando Sam asintió, entrecerró los ojos y murmuró, me lo temía. ¿Qué quieres decir, Jon? Sí. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Sabías que Lea fue envenenada? No. No lo sabía, al menos no con seguridad, pero sospeché algo así cuando me dijiste que había enfermado de repente. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, porque hubo demasiadas coincidencias en su salida del campamento, dijo Jon, señalando con la cabeza a Bran, quien aún tenía los ojos muy abiertos. Que Lea enfermará de repente, que cayeras en la estafa del cachorro de león, y que al día siguiente te atraparan esos mercenarios de los hombres valientes, todo parecía un complot, como si alguien intentara sacarte del campamento a propósito para capturarte. ¿Pero por qué, Aruk? Joder. Deben ser esos mismos cabrones otra vez, maldijo Gareth de repente, rascándose la cabeza con fuerza y con una expresión de frustración. Así deben haber enviado la carta de rescate tan rápido, todo debió estar planeado. ¿Carta de rescate? ¿De qué estás hablando, padre? El que conseguí justo antes de que llegaras. Gareth lo explicó todo antes de negar con la cabeza. Antes, había asumido que era solo una coincidencia que llegara tan rápido, pero ahora parece ser obra de esos malditos espías una vez más, dijo antes de apretar los dientes con enojo. Ahora me están sacando de quicio. Jon involuntariamente levantó una ceja ante la respuesta entusiasta antes de decir. ¿No parece algo raro por la forma en que reaccionaste? Sí, no lo es, respondió Gareth con tono frustrado. Ha habido más de una vez en que mi compañía ha sido emboscada o ha perdido una buena oportunidad por culpa de estos espías que filtran la noticia, pero pensar que se han vuelto tan descarados como para envenenar a alguien e incluso intentar secuestrar a mi hijo. Si pudiera atraparlos de alguna manera, les mostraré las consecuencias de traicionarme, dijo con ferocidad mientras retorcía las manos en el aire como si aplastara la cabeza de alguien, antes de suspirar. Pero el problema es que, usen el método que usen, no hay forma de erradicarlos a todos. En una compañía como la nuestra, con casi 500 combatientes, es casi imposible saber quién es espía y quién no. tal vez podría ayudarte con tu problema de espionaje, dijo Jon lentamente, con una expresión distraída en su rostro.
¿Podrías? ¿Cómo? Bueno, necesitaría tu cooperación y unos días para explorar a todos tus combatientes antes de poder asegurarlo, pero no debería ser un gran problema eliminar a la mayoría de las ratas, pero creo que eso lo discutiremos más adelante. Por ahora, volvamos a la paciente. Jon asintió a Gareth antes de volverse hacia Sam. Dinos, Sam, ¿puedes curarla, ahora que sabemos de qué sufre? Supongo, quiero decir, no es que sea un veneno raro, así que el antídoto debería ser bastante fácil de preparar y griega. Creo que puedo encontrar la mayoría de los ingredientes necesarios aquí mismo, dijo señalando los frascos de diferentes hierbas en la estación de trabajo del sanador. Y si falta alguna hierba, estoy seguro de que Frost puede encontrarla fácilmente en los bosques cercanos. ¿Frost? ¿Quién es Frost? Bueno, es solo una amiga muy servicial, dijo Jon encogiéndose de hombros con una sonrisa misteriosa. Quizás la conozcas algún día. Aproximadamente una semana después, el ambiente de la Compañía de la Rosa había cambiado por completo. El letargo y la pereza parecían haberse evaporado del aire, y dondequiera que miraras solo veías mercenarios alertas y vigilantes, que o bien se dedicaban a su entrenamiento o limpiaban religiosamente su equipo y armas desgastadas. La compañía parecía prepararse para una guerra, lo cual, en cierto modo, era cierto. El comandante de la compañía había transmitido una orden urgente hacía aproximadamente una semana, de que iban a lanzar un ataque con toda su fuerza en el campamento de los hombres galantes muy pronto, por lo que todos tenían que prepararse lo mejor que podían, ya que podían partir en cualquier momento. La orden había dejado a casi todos desconcertados y confundidos, y todos estuvieron de acuerdo en que esta orden no tenía ningún sentido, principalmente por dos razones. En primer lugar, surgió completamente de la nada, sin ninguna indicación, lo que significaba que no tenían suficiente preparación, y en segundo lugar, los Giant Men no eran unos mercenarios de pequeño tamaño que pudieran atacar y destruir en cualquier momento, no, tenían casi la misma cantidad de luchadores que ellos, e incluso se consideraban mejores que ellos con armas y armaduras de mayor calidad. Lo más importante es que en las tierras en disputa rara vez se producían enfrentamientos a gran escala, especialmente entre empresas de tamaño similar, ya que cualquier cosa que fuera más que escaramuzas casi siempre significaba enormes pérdidas para ambas partes, algo que nadie quiere. Así que, siempre que se produce una batalla, el bando perdedor suele retirarse rápidamente y huir para minimizar las pérdidas. Al fin y al cabo, eran mercenarios y no un ejército de campesinos de Poniente. Así que, incluso con más de unas pocas docenas de compañías activas en las tierras disputadas en todo momento, rara vez se producían batallas, lo cual podría parecer irónico, pero era cierto. Todos aquí seguían una regla tácita de no participar nunca en combates decisivos y simplemente aprovecharse discretamente de las tres ciudades libres, ofreciendo protección a largo plazo a sus tierras ocupadas. Pero aunque la orden era inusual, nadie se opuso ni dudó en seguirla, lo que hablaban muy bien del prestigio y reputación del comandante. De todos modos, la atmósfera dentro de la tienda del curandero era mucho más pacífica, a diferencia de la emoción del exterior. Ese Sam, eres un maldito genio, gritó Bran mientras estrechaba las manos de Sam con entusiasmo. Había visto cómo la Tech de Lea mejoraba día a día gracias a la cura que Sam había preparado. Si bien antes sufría constantemente de tos seca y dolorosa, ahora dormía casi en paz. Mirándola ahora, era casi imposible creer que hubiera estado tan cerca de la muerte antes. No sé cómo podré pagarte, amiga mía. Pase lo que pase, siempre estaré en deuda contigo. Está bien. No ayudé mucho, solo preparé el antídoto, así que, respondió Sam mientras se frotaba la nuca con vergüenza, antes de apartarse de la genuina adoración de Bran hacia Lea, quien se había quedado dormida tras tomar leche de amapola. De todos modos, aunque esté fuera de peligro mortal, Lea aún necesita mucho descanso para que su cuerpo se recupere del daño que le causó el veneno, así que necesitas dejarla descansar mucho y cuidarla bien, Mientras Sam le daba a Bran algunas instrucciones básicas, Jon estaba de pie con Gareth a unos metros de distancia observando la escena con una sonrisa en su rostro. Debería darle una paliza a nuestro maldito sanador, maldijo Gareth abruptamente en voz baja. Ese bastardo no paraba de decirme que no podemos hacer nada con Lea, que cualquier medicina nueva es inútil que con este antídoto solo la mataremos más rápido. Por suerte, decidí creerte, si no, Gareth negó con la cabeza con enfado. ¿Dónde demonios está? No he visto su cara en 2 días. Se esconde avergonzado por su fracaso.
Se burló antes de mirar hacia la entrada con los ojos entornados, como si estuviera pensando en salir corriendo a buscar al sanador de la compañía para que le dijera lo que pensaba. No te molestes, dijo John con calma y mirada distraída. El sanador ya se fue hace rato. De hecho, está a punto de llegar al río, a mitad de Pentos. ¿Qué? ¿Se escapó? Preguntó Gareth desconcertado. ¿Pero por qué? No tenía por qué tomar medidas tan drásticas si solo fue un error. Debería saber que no lo culparía demasiado, quizás porque no fue un error. ¿Qué? ¿Qué? Los ojos de Gareth se abrieron de par en par al comprender lo que John insinuaba. ¿Quieres decir que era un puto espía? No, dijo John, negando con la cabeza con calma. Pero probablemente trabajaba para alguien, continuó en voz baja, en contraste con la agitación de Gareth. Creo que probablemente también fue él quien administró el veneno para que solo dañara a Lea, pero no la matara. ¿Quién es? ¿Quién le dio la orden? Dime sus putos nombres. Gruñó Gareth con los ojos echando fuego. No, no puedo, dijo John con indiferencia. Solo he atrapado 2 ratas y aún tenemos que esperar a que el comerciante haga su trabajo mañana para traer a las demás. No quiero que asustes al nido antes de que eso ocurra, así que tendrás que esperar. Me estás matando, John, dijo Gareth con tono frustrado. Ya me he jugado la reputación al dar esa orden absurda en tu nombre. Así que al menos deberías decirme sus nombres, y te prometo que me controlaré. John miró a Gareth con atención por unos instantes antes de negar con la cabeza. No. No creo que seas capaz de controlarte tras descubrir el nombre de los espías, sobre todo porque uno de ellos es un pez gordo, Aruk. Solo quiero matar a esos malditos con mis propias manos lo antes posible. Oh. No te preocupes, tendrás tu oportunidad en 2 días, solo ten paciencia, amigo, solo un poco de paciencia, barra.